cantadlo. Amén. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Cantemos a Dios inspirados de amor. Yo soy feliz porque amo, yo soy feliz porque amo. Pienso en Dios y aclamo. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Cantemos a Dios inspirados de amor. Yo soy feliz porque amo, yo soy feliz porque amo. Pienso en Dios y aclamo. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Cantemos a Dios inspirados de amor. Yo soy feliz porque amo, yo soy feliz porque amo. Pienso en Dios y aclamo. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Cantemos a Dios inspirados de amor. Yo soy feliz porque amo, yo soy feliz porque amo. Pienso en Dios y aclamo. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Dice así la palabra del Señor. Jehová da dominio al rey. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Palabra del Señor. Los triunfos de
Hermanos, compartamos nuevamente la lectura en Hechos capítulo 1 de los versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Palabra del Señor. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Hermanos, compartamos nuevamente la lectura en Efesios capítulo 1 de los versículos 16 al 23. Dice así la palabra del Señor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra del Señor. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, ¿a dónde él va? Si Jesús me dice mi amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con él, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, ¿a dónde él va? Yo te llevo, dice mi amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, ¿a dónde él va? Hermanos, tengamos una palabra de oración. Oremos. A ti aclamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a las obras de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Esta es la ofrenda que damos a nuestro Dios, a nuestro Señor, y junto a ella entregamos nuestro corazón, y junto a ella entregamos nuestro corazón, Compartiremos los dones que Cristo dio, que Cristo nos dio, para ayudar a la gente con el corazón, para ayudar a la gente con el corazón, Esta es la ofrenda que damos a nuestro Dios.
corazón, nuestro corazón. Y junto a ella entregamos nuestro corazón, nuestro corazón. Compartiremos los dones que Cristo dio, que Cristo nos dio, para ayudar a la gente con el corazón, con el corazón. Para ayudar a la gente con el corazón, con el corazón. Compartamos lectura en Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 53. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos en el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberte adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Palabra del Señor. Gracias y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Dios, en su gran bondad y misericordia, permite que podamos estar de esta forma, alabando y dando honor y honra a su nombre, alimentándonos así también de su palabra, para sostenernos en medio de estos tiempos difíciles en que vive nuestra humanidad. Oremos al Señor. Pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu, oh Dios amado, para que en la meditación de tu palabra nos guíe, nos conduzca y nos ayude a poder descubrir el sentido que ella tiene para nuestras vidas en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dentro de nuestra celebración litúrgica se cierra un ciclo pascual. Se cierra con lo que llamamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Las lecturas bíblicas de este domingo están focalizadas a este hecho que marca el cierre de todo un proceso que han vivido los discípulos y discípulas del Señor, y que vienen a ser para nosotros también un aprendizaje de lo que significa seguir a Jesús como el Mesías Salvador y Redentor, ante quien Dios le entrega todos los poderes sobre el universo creado, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El cierre de este tríptico de la pasión, la muerte y resurrección del Señor tiene también un fin pedagógico para la vida de los discípulos, para que puedan superar su incredulidad y su miedo. Si observamos con detención lo que ha acontecido con la resurrección de Jesucristo, podremos darnos cuenta que hay un progreso cualitativo. Las lecturas de todos los domingos anteriores nos mostraban ya todo este proceso. Tenemos en primer lugar a las mujeres que se convierten en anunciadoras por la palabra de los enviados de Dios. En segundo lugar, tenemos a los caminantes de Emaús, que son convencidos por el encuentro personal con el resucitado. Y en tercer lugar, a los apóstoles que son establecidos como testigos, recibiendo la promesa de ser revestidos del poder de lo alto, como lo dice
el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos no fueron capaces de descubrir todo lo que Jesús hizo para que comprendieran la revelación del Padre. Las escrituras del Antiguo Testamento por sí mismas tampoco fueron capaces de llevar a los discípulos al reconocimiento de la necesidad del camino del Mesías a través de la pasión y muerte, la resurrección y la gloria. Por eso la resurrección de Jesucristo se constituye en la clave fundamental para comprender todas las escrituras. Fue el resucitado quien los condujo a la comprensión de las escrituras, dando así una clave para la interpretación de estas. Se interpretan a la luz del resucitado. A la luz del resucitado se comprende el Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento, gracias al resucitado, la aceptación de la relación pasión-resurrección. El mismo Señor resucitado los persuade sobre la necesidad de este camino cuando les dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. No se trata de un mero cumplimiento mecánico, de un supuesto destino trágico, sino de una necesidad histórica, salvífica. De esa manera el Evangelio de Lucas cierra la historia terrenal de Jesús, creando la necesaria expectativa para el cumplimiento de la promesa del Padre y la realización del mandato de la gran comisión. Tal como lo expresa el libro de los Hechos de los Apóstoles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La manifestación de la vida, la identificación con el resucitado, la capacitación como testigos no presupone ciertas condiciones de fe o esperanza por parte de quienes han de ser enviados, sino que el mismo resucitado crea las condiciones necesarias para la fe y también otorga la fuerza para el testimonio. Esta creación de fe y poder se instrumentaliza a través de varias vías. El resucitado dirige sus palabras a las personas, muestra sus heridas, establece la referencia a la Escritura, come con los discípulos y les encomienda su mandato. El texto del Evangelio que hemos escuchado da un salto de la situación de muerte, derrota y frustración a la vida, el testimonio de la alegría, el salto a la finitud de la muerte y a la apertura del reino de Dios. Porque lo que empezó con una tumba de un crucificado culmina con la alabanza de Dios por el Señor glorificado. Este hecho que hoy recordamos y celebramos, la ascensión del Señor, es el punto culminante de la Pascua de Resurrección, porque marca definitivamente la glorificación de Jesucristo. Por eso es fundamental que entendamos el por qué recordar y colocar como un punto esencial el hecho de la ascensión del Señor. Luego que en el transcurso del desarrollo de la fe, la piedad, la liturgia y la reflexión teológica, la fe en la exaltación del Señor encontró una mejor expresión en el relato de la ascensión, y que el Evangelio de Lucas lo relata de una manera extraordinaria en el libro de los Hechos de los Apóstoles también. Y lo que va a ocurrir después también en los otros evangelios. La situación geográfica en la que ocurre el relato de la ascensión. Betania, un sencillo pueblo en el Monte de los Olivos. Aquí tuvieron lugar varios acontecimientos en la vida de Jesús. Allí vivían sus amigos, María, Marta y Lázaro. Allí fue ungido Jesús
De allí emprendió la entrada triunfal a Jerusalén. Y también en este lugar ocurre algo muy particular, la bendición de los discípulos. Un gesto singular empleado por el sumo sacerdote, expresado mediante las manos levantadas y con una fórmula muy especial, pronunciada por alguien que revestía autoridad sobre aquellas personas que estaban bajo esa autoridad. Por eso esta bendición de los discípulos es única. Este acto de bendecir a los discípulos tiene una connotación muy especial, porque la bendición sintetiza aquí en Betania la presencia de Dios en Jesús para los discípulos. Jesús se vincula a sí mismo con los discípulos y los liga a ellos con Dios. Y en respuesta a esta bendición, los discípulos se postran y adoran a Jesús. Ritual muy particular del Antiguo Testamento y también en el cercano Oriente. La inclinación del cuerpo implica sumisión y en la práctica bíblica se dirige a Dios. Es importante recordar que el Evangelio de Lucas emplea este término en el relato de la tentación y aquí en la ascensión. Jesús mismo había dejado establecido la validez del mandato de que solo se adora a Dios y se sirve a Dios. Por lo tanto, esta adoración de los discípulos expresa su fe en la divinidad de Jesús y también habla de la adoración del resucitado. El regreso de los discípulos a Jerusalén está marcado por una gran alegría. Este gozo transformó sus vidas y fue la constante que atraviesa su testimonio, tal como nos relata el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. La alegría de los discípulos tiene varias causas: la superación de la muerte por la resurrección, la presencia del Señor, la comprensión de las Escrituras, la confirmación de que Jesús es el Mesías, la transformación de testigos, la promesa del poder de lo alto y el mandato de ser testigos. El Evangelio concluye allí donde había empezado todo el relato, en el templo, el lugar que congrega a la primera comunidad cristiana y que tiene su inicio el largo camino de la misión universal. ¿Qué lugar ocupa actualmente la ascensión del Señor en la vida litúrgica de la Iglesia? Prácticamente podríamos decir que es una celebración casi borrada dentro de las celebraciones. Pasa como desapercibida o inadvertida para un gran número de personas. Pero recordemos lo que el texto nos dice. ¿Qué quiere expresar la exaltación de Jesús? La forma como el relato nos introduce, diríamos, en la exaltación o en la glorificación de Jesús. De la entronización, podríamos decir, de Jesús como el Señor del universo. Es el momento en que Jesús recibe toda la potestad en el cielo y en la tierra. Como lo expresara Él también, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay varios textos que hacen referencia a la ascensión como una afirmación teológica, pero tiene que ver con la exaltación
del resucitado. Recordemos que para Jesús el cielo, el reino de Dios o de los cielos, es la participación plena en la vida de Dios, es la comunión con Dios y las demás personas. Es una nueva relación entre el Creador y sus hijos. Entendido así, el cielo no es una recompensa para gente que se porta bien, ni es una promesa barata para quienes sufren desgracias, y mucho menos es una escapatoria para no comprometerse con el prójimo y sus necesidades. El cielo comienza con la presencia del Señor en sus hijos por medio de su Espíritu. El cielo inicia con la vida, con el Señor junto con toda una comunidad de testigos que caminan en la misma dirección y encontrará en Dios mismo su cumplimiento total. Jesús, al reunir a este pequeño grupo de seguidores, los transforma en testigos que deben dar testimonio de lo que Él realizó y que deben anunciarlo a todos los pueblos y personas para que se conviertan y puedan así recibir el perdón de sus pecados. Algunos llegan a situar este acontecimiento como un nexo entre la historia de Jesús y nuestra historia, como creyentes y testigos. Por eso aparece reiterativo el evangelista Lucas hacerlo notar en dos ocasiones, en el Evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La tarea que el Señor nos encomienda no es triunfalista. Las campañas triunfalistas a lo largo de la historia fácilmente se convirtieron en cruzadas violentas que más de una vez despreciaban la vida, la integridad física y psíquica de las personas y que finalmente terminaban eliminando a quienes no se subyugaban. Sin embargo, el verdadero testimonio de un cristiano es fruto del amor a Jesús y de la más firme convicción que es Jesús quien le da sentido a nuestra vida. Por eso es importante que valoremos recordar este hecho de la ascensión de el resucitado, porque nos permite visualizar con mayor amplitud el hecho de que Él asume todo el poder y toda la gloria. No hay nada que Él no pueda vencer, y despierta en nosotros la fe, que como lo dijo uno de los apóstoles, la fe que vence al mundo, el testimonio de la resurrección, de la exaltación de Cristo, es irreemplazable. Somos llamados a confesar a Jesús como el Señor y Salvador y a anunciar su señorío y a invitar a otros a la fe, al seguimiento, a la integración. Así la ascensión es una fiesta de victoria, pero no de una victoria triunfalista que se jacta de la futura destrucción de todos los enemigos de Jesús. El Cristo, el señorío de Jesucristo, a través de su victoria, nos compromete humildemente a empezar en primer lugar por nosotros mismos, a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestras acciones y nuestras palabras, lo que no es cosa fácil. Siempre nos vemos interpelados en la toma de decisiones entre el querer hacer. Nos vemos ahí, en el borde, pero eso no nos impide reconocer este acontecimiento de la victoria y de la glorificación del Hijo. Un momento importante del camino para nosotros,
con Cristo y también hacia Cristo. Más allá de las preguntas que podamos hacernos, el texto nos hace volver nuestra mirada hacia el Señor resucitado, quien nos quiere motivar por Él para comprometernos con su reino de justicia. Una mirada hacia lo alto, una mirada hacia Él, es sumamente importante y necesaria en medio de las sociedades que vivimos en crisis, donde se cierran muchos horizontes y muchísimas personas están excluidas de la posibilidad de una vida digna. Y cada vez son muchas las personas que viven en situaciones verdaderamente apremiantes, sobre todo en el día de hoy, en medio de esta pandemia. ¿Dónde volver nuestra mirada? El Señor nos recuerda que Él es el Señor del universo. Él es el Señor de la historia. Y por lo tanto, volver nuestra mirada hacia Él con humildad, con sencillez de corazón, nos permite de una u otra manera estar en esa búsqueda constante de la protección del Señor en medio de los poderes y mecanismos que producen desesperación, exclusión y muerte. Vivir a la luz de el resucitado y glorificado Señor nuestro Jesucristo es ponerse en humildad a su servicio, en una acción de solidaridad que el anuncio de nuestra fe, de nuestra confesión, de que Jesús es el Señor de nuestras vidas, nos lleva también a el desafío de el servicio, a vivir la horizontalidad de la fe a partir de el resucitado. No podemos comprender las Escrituras sino a partir de la visión del resucitado, de la inspiración del Señor en nuestras vidas. Nos ardía el corazón mientras nos hablaba, decían los caminantes de Emaús. Lo conocimos al momento de partir el pan. El Señor se revela y nos revela a nosotros el sentido de las Escrituras y nos compromete en el reino que Él vino a proclamar y que nos vino a ofrecer y que a través de Él podemos ser parte de ese reino. Celebrar la ascensión es reconocer el señorío de Cristo sobre todo el universo, no solo de la vida de los seres humanos, sino de todo el cosmos. Y eso implica también entonces una responsabilidad con el mundo creado, con nuestro entorno. Hoy día la gente se debate entre el temor, el miedo, las dudas, la incertidumbre. Nosotros no somos triunfalistas, pero vivimos nuestra vida a la luz de la fe, de aquel que nos revela el amor del Padre, para que vivamos el amor del Padre en nosotros. Solo así podremos entonces cantar exaltando a aquel que es exaltado, Cristo el Señor. Cristo te exalto, mi Señor. Amén. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi
las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Recibamos la bendición del Señor. Que Dios te bendiga, que alce el Señor de su rostro y te da paz, y te da paz, y te da paz, que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade de ti, y se apiade de ti, se apiade el Dios de amor. Amén. se apiade de ti y se apiade